Bueno, vamos a compartir la palabra de Dios en esta mañana. Y yo le invito a abrir la Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo número 3. Leemos el versículo número 13. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y ella dijo, dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Oremos. Dios que estás en los cielos, en esta preciosa mañana, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos. A ti damos toda gloria, toda honra, todo honor y toda majestad. Digno eres de recibir la gloria y la magnificencia, porque tú creaste todas las cosas que existen por tu palabra, Dios amado. Nos diste vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Perdonaste nuestras maldades y nos has dado promesas de vida eterna. Gracias por el consejo de tu palabra que enseña, que corrige, que instruye y consuela a todo aquel que atiende ese consejo. Padre, bendice a la congregación que en esta mañana ha llegado y ministra su vida a través de esta palabra. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Vamos a compartir en esta mañana el tema: el engaño y sus consecuencias. Gloria a Dios. La historia bíblica nos revela a nosotros los sucesos que acontecieron y que han acontecido a lo largo de la historia de la raza humana en esta tierra. El pasaje de las Escrituras que hemos leído en esta mañana nos habla precisamente del huerto de Edén, donde estaba aquella pareja que Dios había colocado allí, que le había dado ordenanzas y mandamientos que cumplir. Pero ocurrió algo allí. Lo registra el capítulo 3 del libro de Génesis. La serpiente dice que le dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer le respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió como ella. Este pasaje de las Escrituras nos habla de la caída, de la introducción del pecado en la tierra. El verso 13 del capítulo 3 donde leímos, dice que Dios enfrentó a la mujer y le dijo: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer respondió: la serpiente me engañó y comí. ¿Qué fue lo que usó la serpiente? El engaño. Engañó a Eva. El engaño es uno de los métodos principales que Satanás ha usado y sigue usando en contra de los seres humanos con el propósito de desviarlos de los caminos del Señor, con el propósito de
que dejen de obedecer la verdad y crean la mentira y perezcan en ella. Satanás no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Sus armas siguen siendo las mismas. Pero me preguntará usted, ¿por qué entonces, si Dios ha revelado esta verdad, si está escrita, si la conocen los seres humanos, por qué Satanás sigue engañando a las personas? Pero sobre todo, ¿por qué sigue engañando a los cristianos? ¿Por qué sigue engañando a los que conocen la verdad de Dios? Adán y Eva tenían el conocimiento de Dios y tenían el mandamiento. Dios les dijo, el día que coman de ese árbol morirán. ¿Qué le dijo la serpiente? No morirán. Por eso esa serpiente es Satanás. Satanás es el adversario de Dios, el que se opone a Dios, el que está en contra de Dios y de toda su creación. Dios le dijo, morirán. La serpiente le dijo, no morirán. Se opuso a Dios. Es contrario a lo de Dios. La mujer fue engañada. Fue engañada. Bendito sea el Señor para siempre. Pero sería que Dios aceptó la justificación de ella cuando dijo, me engañó. No. Porque el que peca con conocimiento de la verdad quebranta la ley de Dios, y eso tiene consecuencias. Eso Dios no lo pasa por alto. Ten cuidado, no te equivoques. Dios no pasa por alto el quebrantamiento de su ley, de su palabra. En el Nuevo Testamento, en 2 de Corintios, capítulo 4, verso 4, dice la Escritura que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. ¿Qué está pasando? Una de las estrategias de Satanás es cegar el entendimiento de las personas para que no crean la verdad de Dios. ¿Y qué es cegar? ¿Qué es cegar? Quitar la luz y que quede en oscuridad. Eso es cegar. Cuando una persona pierde la vista, queda en oscuridad. Es cegado. Eso es lo que Satanás hace. Sí, Señor. Ciega el entendimiento. ¿Y de qué manera lo hace? Como lo hizo con Eva en el huerto del Edén. Tú lees la Biblia. Esa es la verdad de Dios. Esa es su palabra. Ahí están sus mandamientos. Pero Satanás siempre va a afirmar todo lo opuesto y lo contrario a lo que está allí escrito. Y cuando tú crees lo que él dice, entonces el entendimiento en ti es cegado porque crees en la mentira. Dejas de creer la verdad. Y por eso muchos caminan a tientas en esta tierra, a oscuras. Están cegados. No entienden, no comprenden, no conocen lo de Dios. Satanás los tiene cegado. Ha cegado el entendimiento. Pero particularmente en qué tipo de personas. Dice la Biblia en los incrédulos. ¿Dónde están los incrédulos?
¿Quiénes son los incrédulos? Los que no aceptan la verdad de Dios. Esos son incrédulos. No son los que dicen no creer en Dios, no. El incrédulo es el que no acepta la verdad de Dios para vivir conforme a ella. Ese es un incrédulo. Y lo más sorprendente es que dentro de las iglesias hay gente incrédula. Hay gente incrédula. Hay gente que rechaza la verdad de Dios. Hay gente que cuestiona lo de Dios. Y cuando tú cuestionas lo de Dios, ahí no hay fe. Por lo tanto, no hay conocimiento de Dios. Porque el conocimiento de Dios parte de un principio que la Biblia llama fe, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea. Lo dice Hebreos 1:6. Debe de creer el que se acerca a Dios. ¿Debe creer en qué? En su palabra, en su mensaje, en lo que está escrito en la Biblia, no en lo que tu mente o tu razonamiento te dice. Nosotros pensamos muchas cosas, pero no todas las cosas que pensamos provienen de Dios. En esto hay que ser cuidadoso. Yo no puedo permitir que Satanás cegue mi entendimiento. Por eso si Dios dijo, no coman de ese árbol, pues no coman. Dijo que no es no. ¿Por qué yo tengo que decir que sí? Cambiando el mandamiento de Dios para establecer entonces mi propia idea. Eso es oponerme a Dios. Eso es estar en contra de Dios. Cuando tú lees la Biblia y tú no aceptas el mensaje de ella para aplicarlo a tu propia vida, no creas que estás caminando con Dios. Estás equivocado y equivocada. Así lo justifiques de la manera que quieras hacerlo. Alabado sea el Señor para siempre. Engañó a Eva y engañó a Adán. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 6, verso 9, vamos a leer ese texto bíblico y vamos a mirar de qué manera Satanás engaña a los cristianos en el tiempo presente en que estamos. En la verdad de Dios hay que permanecer. Lo dice el mensaje que Pablo escribe a las iglesias de Galacia en el capítulo 5. Estad firme en la libertad con que Cristo os hizo libre, y no estéis sujetos al yugo de esclavitud. ¿Por qué razón? El verso 13 de ese mismo capítulo dice, porque a libertad fuimos llamados. Solamente que esa libertad que Dios nos ha dado, no podemos usarla como ocasión para pecar, porque entonces se convertiría en libertinaje. Y los que practican el libertinaje no heredan el reino de los cielos. El texto de 1 Corintios 6:9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y la lista dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos,
ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto, eras alguno de vosotros. Éramos, ya no lo somos. Bendito sea el Señor para siempre. Satanás engaña a muchos en la iglesia para que crean que viviendo una vida inmoral pueden alcanzar el cielo. Y dentro de las congregaciones cristianas hay gente que practican esto. Lo que Pablo está diciendo aquí es que la iglesia de Corinto tenía esta práctica. Y por eso les escribe en la carta para corregir ese comportamiento inadecuado, inapropiado de los que son seguidores de Cristo. Tú tienes que aprender a escuchar la voz de Dios y desechar la voz del diablo. Sí, Señor. Hay evangélicos en este tiempo que le son infieles a sus esposas. Y hay evangélicas en este tiempo que le son infieles a sus esposos. Y Satanás los tiene engañados. Y piensan que haciendo eso están bien. Y dicen que están viviendo bien. Están engañados. Porque aquí dice que los adúlteros y los fornicarios no heredan el reino de los cielos. No lo heredan. Puede justificarlo. Es que me engañó y yo estoy haciendo lo mismo que hizo conmigo. Le estoy pagando con la misma moneda. Bueno, la Biblia no enseña eso. Eso no es una ley del reino de Dios. Es una ley de Satanás. Y si tú estás en el reino de Dios, entonces practica las leyes del reino. ¿No dice la Biblia que tienes que vencer con el bien el mal? La Biblia no dice que tienes que vencer el mal con el mal. Eso no es de Dios, eso es del diablo. Entonces, cuando tú haces esto, ¿estás siendo engañado o estás siendo engañada? Todavía hay evangélicos que se beben la cervecita. No, porque eso no es malo. Aquí dice que los borrachos no heredan el reino de los cielos. No, es que yo no me emborracho. No te emborrachas, pero eres un alcohólico. Porque necesitas tomarte una cerveza. ¿Eso es ser alcohólico? Aquí dice que los ladrones no heredan el reino de los cielos. Tantos cristianos que son ladrones y piensan que van para el cielo. Y ladrón es tomar lo que no es mío, apropiarme de algo que no me pertenece. Eso es robar. Todavía no lo sabes. Yo creo que lo sabes. ¿Por qué lo haces entonces? Cosas tan sencillas, tan pequeñas, pero que nos pueden excluir a nosotros del reino de los cielos. Cosas sencillas que no... Hay algunos que toman el lapicero de la canasta para registrar en la bolsa del diezmo y no lo echan en la canasta, sino que se lo ponen aquí, vean. Eso es robo. Es que se me olvida. Pues ojalá no se te siga olvidando, porque vas a perder la entrada al cielo. No solo por eso, que toman lo que no es de ellos, o que toman cosas en calidad de préstamo y no las devuelven. Aquí está en la lista, dice los estafadores. ¿Sabes quiénes son? ¿Sabes quiénes son los estafadores?
Los estafadores son los que roban con engaño. Los que dicen, sí señor, fíeme eso, que yo se lo pago. Y al siguiente día se mudan y se van y no dejan ni siquiera la dirección ni el teléfono para el que les cobren lo que les debe, lo que deben. Se olvidan. Los que prestan, présteme ese CD cristiano que está muy bonito y después no lo devuelven. Eso es estafa. Los estafadores no tienen parte en el reino de los cielos. El diablo engaña a la gente, los sigue engañando. Fíeme esa comida que yo después se la pago. Eso es triste, que dentro del mismo pueblo de Dios todavía hayan personas por ahí en listas que no han pagado las comidas que se comieron. Y me voy para el cielo, me voy con mi familia. ¿Para cuál cielo, hombre? Ponte a cuentas con Dios primero. No es que yo esa comida no la voy a pagar porque esa comida estaba simple. Bueno, ¿y por qué no la devolviste entonces? Todavía no aprendemos lo que es el cristianismo y lo que es la verdadera relación con Dios. Todavía no hemos entendido lo que es amar a Dios y lo que es amar al prójimo. Es triste, hermanos. Hermanos que mandan a coser la ropa y después, hermanos, sí, yo me la llevo y después se la pago, y se les olvida que están debiendo eso y no lo pagan. ¿Cómo es posible que dentro del pueblo de Dios todavía se esté permitiendo que Satanás siga engañando a muchos? Los engaña y de esa manera los está haciendo que quebranten la ley de Dios y pierdan la entrada al cielo y ni siquiera se han apercibido de esto. Alabado sea el Señor para siempre. Sigue diciendo la Escritura en 2 Tesalonicenses. Ahí hay una lista, ¿verdad?, que se puede complementar con la lista que está en Gálatas capítulo 5, verso 21. Lista de pecados que no deberían practicar los cristianos, pero que todavía hay muchos que están engañados por Satanás. Y dentro de esa lista que aparece ahí en el libro de Gálatas, está la idolatría, está la hechicería, están las enemistades, están los pleitos, están los celos, están las iras, están las contiendas, están las disensiones, están las herejías. Examine cuidadosamente lo que su Biblia dice allí e identifique estas cosas, y si están en su vida, pues quítelas, desarraíguelas. Están las envidias, están las orgías. Satanás tiene engañado a mucha gente en los tiempos presentes en que estamos. Mira, hay enemistades dentro del pueblo de Dios. Las hay, hermano. Cuando usted, estando en la iglesia junto con sus hermanos, y usted ve que el hermano viene y usted lo evita, esa no es una actitud de una hermandad espiritual. Ahí hay algo en ese corazón. Sí, Señor. La relación de hermandad espiritual tiene que estar marcada dentro del amor fraternal. Eso significa que yo tengo que amar a mi hermano y aceptarlo tal cual como es.
sin importar lo que haya hecho ni lo que haga, con sus defectos, con sus errores, con sus desaciertos, pero también con sus cosas buenas y positivas. Aceptarlo, no rechazarlo, no resentirme. Satanás sigue engañando a la gente, ¿oyó? Bendito sea el Señor para siempre. Y esta cita de 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 7 en adelante, es una palabra profética que Pablo registra, dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad. Aquí está la palabra engaño. Para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Clarito está. Cuando tú no crees a la verdad de Dios, Dios permite un espíritu de engaño para que creas a la mentira y entonces perezcas en ella. Jesucristo lo dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero yo, una vez que he conocido la verdad de Dios, yo tengo que permanecer en ella. De esa manera puedo resistir el engaño de Satanás para no ser desviado de los caminos del Señor. Y Pablo está diciendo que se va a manifestar de una forma generalizada sobre la tierra un espíritu de engaño, un espíritu anticristiano, un espíritu que se opone a lo de Dios, un espíritu que está en contra de los principios bíblicos. Hermanos queridos en el Señor, es lo que estamos viendo que está surgiendo en este tiempo. Por eso el Señor Jesucristo dice claramente en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, en el verso 4 dice: respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Le está diciendo a sus apóstoles que estaban preguntando que cuándo serían estas cosas y qué señal habría de su venida. Lo primero que Jesús les dice es: mirad que nadie os engañe. Verso 4. En el verso 11 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Jesús lo advierte. En estos tiempos hay más falsos profetas sobre la tierra que profetas verdaderos. Falsos profetas que engañan a la gente. Con mensajes que aparentemente parecen ser extraídos de la Biblia, pero no son del cielo. Con visiones, sueños y profecías que no son de origen divino, sino que lo que buscan es engañar a la gente y desviarlos del camino de Dios. Por eso Jesús lo advierte: tengan cuidado para que nadie los engañe. Bendito sea el Señor para siempre. En el verso 24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Está escrito.
De tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Tengan cuidado, porque las señales, porque los milagros también son de origen satánico. Ese no es una muestra de que Dios está. Y es verdad que hay gente que hacen señales, que hacen milagros, que hacen sanidades. Pero hay que mirar bien su testimonio. Hay que mirar bien la palabra que están predicando. Si está de acuerdo con lo que revela la Biblia o no. Se levantarán falsos que engañarán, aún si fuere posible, a los escogidos. El Señor dice: ya os lo he dicho antes, dice el verso 25, ya lo he dicho. Ténganlo presente. No lo olviden, cuídense de no ser uno de estos que van a caer en el engaño. Ese espíritu engañador está cabalgando sobre la tierra. Y por eso usted tiene que tener cuidado con el que llega a su casa, con el que le predica, con el que le da el mensaje. Sí, Señor. Usted tiene que tener cuidado al lugar donde usted asiste, si le están enseñando esta verdad o no. Esas iglesias modernas y mundanas de este tiempo, donde usted encuentra que cualquiera ministra en el altar de Dios, de cualquier manera, sin establecer un orden, conforme está escrito en la palabra. Hay un orden establecido por Dios para el servicio ministerial dentro de su obra, pero los engañadores pasan por alto esto. Engañando a la gente, haciéndoles creer que están bien, pero no es así. Por eso usted tiene que ajustar su vida a la palabra de Dios y vivir de acuerdo a ese orden, si en verdad usted quiere agradar a Dios, si en verdad su servicio lo está rindiendo al Señor. Porque Dios es un Dios de orden, no un Dios de desorden. Alabado sea el Señor para siempre. Jesucristo está anunciando y está advirtiendo: van a venir muchos engañadores. Van a engañar, si fuere posible, a los escogidos de Dios. ¿Y qué es lo que estamos encontrando en el mensaje evangélico en los tiempos presentes en que estamos? Un mensaje que es opuesto a la doctrina cristiana. Ya usted encuentra en cualquier iglesia diciéndole a la gente: tú te puedes casar, te puedes divorciar y te puedes volver a casar. Eso está en la Biblia. Está en la Biblia, dígame. Dios no aprueba esto, porque eso está en contra de su palabra. Eso está en la Biblia, pero en la Biblia del diablo. Si usted no lo sabía, el diablo tiene una Biblia también. Solicítela, en la librería las venden, la Biblia del diablo, para que sepa que es todo lo que Satanás enseña. Es que tú puedes ministrar en las cosas de Dios sin ser casado y sin ser bautizado. Párate aquí un poquito más abajito y ministra desde ahí. ¿Será que Dios no está ahí? ¿Será que lo que se está haciendo no es para Dios desde ahí, desde el lugar donde se ponga? Hombre, ¿cómo es posible que no vamos a discernir por la palabra lo que es de Dios y lo que no es de Dios?
para rechazarlo. Si ya nos los ha advertido el Señor, tengan cuidado. Profetas a diestra y siniestra en el tiempo presente en que estamos profetizándole a la gente lo que la gente quiere escuchar. Incluso cosas que están en contra de lo que la palabra de Dios dice. Falsos profetas. Y como a la gente le gusta la emoción, no le gusta la verdad, le gusta la emoción, la gente es emocionalista. Le gusta que le profeticen, le gusta que le digan cosas bonitas. Sí, Dios te ama. Y te va a abrir una puerta grande y espaciosa. Falsos profetas. Porque la puerta amplia y espaciosa es la puerta del mundo. No es la de Dios. Alabado sea el Señor para siempre. Vete de esa iglesia porque ahí no valoran tu ministerio. Y escuchan la voz de Satanás, se dejan engañar por el diablo. Alabado sea el Señor para siempre. Tenga cuidado, porque las consecuencias del engaño son terribles. Alabado sea el Señor para siempre. Todo seguidor de Jesucristo tiene que estar preparado y entregado a una continua lucha de vida y muerte contra el engaño de Satanás en todas las esferas donde se mueve. En todas. No solo en la iglesia, también en donde trabajas, donde estudias, en la calle y en cualquier lugar donde te muevas. Alabado sea el Señor para siempre. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, verso 9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Esta serpiente antigua fue la que engañó a Eva en el huerto del Edén. Y dice: el cual engaña al mundo entero. Fue arrojada a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. La Biblia dice que Satanás engaña al mundo entero. Engañó a Adán y a Eva. Los engañó. Engañó a Noé. Engañó a Abraham. Engañó a Jacob. Engañó a Elías, engaña a Raimundo y a todo el mundo. Sí, Señor, esa es una de sus estrategias principales, el engaño. Alabado sea el Señor para siempre. Y sigue engañando a los cristianos del tiempo presente en que estamos. Haciéndoles creer cosas que no son verdad. Yo puedo seguir siendo cristiano sin congregarme. Yo puedo seguir siendo cristiano sin orar y sin ayunar. Yo puedo seguir siendo cristiano sin tener que llevarle los diezmos al pastor. Yo puedo seguir siendo cristiano sin tener mi nombre registrado en la membresía de la iglesia.
Estás tan engañado. Porque las cosas de Dios no se manejan de esa manera. De esa manera las maneja Satanás. Bendito sea el Señor para siempre. Los que han pensado de esa manera han fracasado. Sí, Señor. Han fracasado. Satanás engañó a Judas, haciéndole creer que lo que estaba haciendo era bien. Engañó a Pedro, lo hizo que negara al maestro. Engañó a Pablo. Pablo fue engañado por el diablo también. ¿No crees que te puede engañar a ti? Claro. Si eso es que él se dedica. Yo no necesito bautizarme en la iglesia cristiana. No necesitas. Jesucristo dice en Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Eso está ahí por estar o qué? ¿O eso lo dijo Jesús porque Jesús le gustaba estar hablando? Eso lo dice Jesús. Eso es parte de su evangelio. Y cuando tú dices yo no necesito, entonces estás en contra de él. No estás a favor de su reino. Estás en contra de Dios. Estás en contra de su palabra. Y yo puedo vivir una vida así, buena, sin tanto compromiso, sin tantas condiciones. Es que el asunto con Dios es un asunto de compromiso, y si tú no te comprometes con Dios, Dios tampoco estará comprometido contigo. Bendito sea el Señor para siempre. Y si Dios no está comprometido contigo, pues al cielo no llegarás. ¿Quién te llevará entonces? ¿Un quebrantador de la ley de Dios, de su palabra, llegará al cielo? Creo que no. Porque en el cielo se vive conforme a la justicia de su reino. Por eso Satanás fue expulsado de allá. Porque se volvió un rebelde, porque no quería obedecer lo que Dios había establecido. Quería establecer su propio orden. Hay muchos así en esta tierra, que no les parece que lo que está aquí escrito se deba hacer. Entonces establecen su propio orden, establecen su propio evangelio, establecen su propia forma de acercarse a Dios. Dios ha establecido el camino para llegar a Él. Y fuera de ese orden nadie llegará. Por eso cuídese. Por eso le dejo este mensaje. Es un mensaje de alerta. Es un mensaje donde tenemos que estar cuidándonos de que no seamos engañados por Satanás. Bendito sea el Señor para siempre. ¿Cuántos están preparados para irse con el Señor? ¿Qué tenemos que hacer entonces para irnos con Cristo? ¿Qué tenemos que hacer? Estar viviendo una vida de acuerdo a su palabra, sin cuestionar, sino obedeciendo de una forma constante a Dios. Si tú has escuchado la palabra y has identificado las áreas donde Satanás te está engañando, toma acciones en tu vida. Toma acciones en tu vida. Yo creo que llegó el tiempo de hacerlo. Porque la iglesia que va a ser levantada es una iglesia que se ha preparado. Significa una iglesia que ha escuchado la voz de Dios y ha obedecido al Señor. Está viviendo para Él. Eso significa que anhela y desea seguir viviendo para Él
por eso el Señor se la llevará, para que siga viviendo para Él en la eternidad. La sacará de esta tierra. Hermanos, es maravilloso lo que la Biblia nos enseña, pues Jesús no oculta nada y todo lo revela a través de su palabra. En el capítulo 24, verso 9 del Evangelio según San Mateo, el Señor dice esto: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Eso no está muy lejos de cumplirse. ¿Oyó? No está muy lejos de cumplirse, porque ya se ha comenzado a manifestar de una forma esporádica en diferentes puntos de la tierra. El pueblo de Dios está siendo aborrecido, y esto tiene que hallar a un sentido general sobre la tierra. Cuando esto ocurre, entonces el Señor lo tomará y lo sacará de aquí, porque ya no tendrá un lugar para habitar en esta tierra. La gente estará detestando, aborreciendo a su pueblo, y como es su pueblo, entonces el Señor lo tomará y se lo llevará. Aquí tengo un lugar para ustedes preparado, vengan, que en la tierra ya ustedes no tienen lugar. La gente no gusta de ustedes, vengan conmigo. Se acerca ese momento. Sí, Señor, se acerca. Nosotros estamos esperando precisamente ese momento en que Cristo nos levante de esta tierra. Estamos apercibidos del tiempo que estamos viviendo. Por eso no estamos entretenidos en las cosas de este mundo. Estamos procurando de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, buscando su rostro cada día. Porque sabemos por la palabra que esto que está escrito aquí es la verdad de Dios y que tendrá su fiel cumplimiento. Vamos a orar y le damos gracias a Dios por este mensaje en esta mañana.